Muy buenos días, alumnos, deseo que se encuentren muy bien. El tema de hoy son las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Una razón trigonométrica es la relación de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Antes de empezar el tema en sí, debemos recordar algo muy importante: el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí el triángulo ABC recto en C, cuyos lados convencionales son: frente al vértice C, el lado C minúscula; frente al vértice A está este lado BC con letra A minúscula, y frente al vértice B, el lado B minúscula. El teorema de Pitágoras relaciona estos tres lados para poder calcular aquel que nos falte. ¿Qué nos dice el teorema? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. A y b son los catetos. ¿Qué razones trigonométricas vamos a estudiar la sesión de hoy? Las tres principales: seno, coseno y tangente. Recordemos estas tres razones trigonométricas. Tenemos este triángulo ABC recto en C, cuyos lados serán C minúscula para la hipotenusa, frente a B, B minúscula, y frente a A minúscula, y nuestro ángulo alfa. Recordamos, jóvenes, que la hipotenusa se encuentra frente al ángulo recto. Frente al ángulo que tú vas a analizar se encuentra el cateto opuesto. Y al lado del ángulo, en este caso alfa, se encuentra el cateto adyacente. Veamos las razones trigonométricas. Para este triángulo, el seno de un ángulo, el seno de alfa, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Veamos, para alfa el cateto opuesto es A y la hipotenusa es C, por lo tanto el seno será A entre C. Esta es la relación de los lados. Coseno, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Para alfa, cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. Entonces el coseno será B entre C. Finalmente, la tangente. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para alfa, en este caso, el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. La tangente será igual entonces a A entre B. Muy bien, alumnos, veamos algunos ejemplos. Número 1. Calcular esta expresión. E es igual a 13 veces el seno al cuadrado de teta menos 1. Si el coseno de teta es igual a 3 sobre la raíz de 13. Y teta obviamente será un ángulo agudo. Alumnos, en este tipo de ejercicios, nosotros debemos ubicar este dato en un triángulo rectángulo para ver con qué lados contamos. Veamos, aquí tenemos un triángulo rectángulo sencillo y ubicamos el ángulo teta y recordamos, el coseno de teta es igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces la hipotenusa es raíz de 13 y el cateto adyacente será 3. Este lado de aquí, que será el cateto opuesto de teta, no lo conocemos. Le colocamos X. Recuerda que le puedes colocar cualquier variable que tú desees. Veamos entonces. Aquí arriba, a nosotros nos piden calcular el seno elevado al cuadrado. Pero el seno, ¿a qué es igual? A cateto opuesto entre hipotenusa. Veamos, la hipotenusa la tenemos. Y el cateto opuesto no lo tenemos. Le habíamos colocado X.
Entonces debemos hallarlo primero. ¿Qué debemos hacer? Aplicar Pitágoras. Comenzamos siempre con la hipotenusa. Hipotenusa raíz de 13 al cuadrado igual al cateto 13 elevado al cuadrado más el cateto x elevado al cuadrado, y resolvemos. Raíz de 13 elevado al cuadrado es 13 igual a 3 al cuadrado, que es 9, más x al cuadrado. Este 9 pasará a restar al primer miembro. 13 menos 9, eso es 4, igual a x al cuadrado. Ahora, este exponente sabemos que pasa como raíz de 4, y la raíz de 4 es 2, y ese es el valor de x. El valor de este lado es 2. Muy bien, ahora que tenemos los tres lados del triángulo, podemos calcular la expresión. E es igual a 13 veces el seno al cuadrado de teta menos 1, y vamos a reemplazar paso a paso. E es igual a 13 multiplicado por el seno. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto para teta. Frente a él se encuentra x, que es 2. Cateto opuesto 2 entre hipotenusa, que es raíz de 13. Y nos indican que esto está elevado al cuadrado. Aquí está. Menos 1 después. Seguimos operando. E es igual a 13 multiplicado por 2 al cuadrado, eso es 4, y raíz de 13 al cuadrado, simplemente 13, menos 1. ¿Qué pasa con los 13? Se van a eliminar, se van a simplificar, y nos quedará simplemente 4 menos 1, y ello es 3. Y calculamos el valor de la expresión. Siguiente ejemplo. Calcular la tangente de beta, y nos dan este gráfico. Vamos a analizar, jóvenes. La tangente relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Veamos. Aquí está beta. El cateto opuesto es esta altura. No lo conocemos. Y el cateto adyacente es 4. Jóvenes, en este tipo de ejercicios nosotros debemos completar adecuadamente el gráfico. Como necesitamos necesariamente el valor de este lado, el valor de esta altura, le vamos a colocar una variable. Eso es el paso número 1. Paso número 2. Notamos que aquí tenemos otro lado para este triángulo pequeño, este triángulo de la derecha. Entonces, va a ser necesario completar ángulos en este triángulo para que de alguna manera este ángulo beta aparezca por la derecha y podamos aprovechar este lado 1. Veamos. El gráfico lo voy a copiar por aquí. Aquí está. Y con rojo estamos completando. Primero, este lado, esta altura que necesitamos, le colocamos la variable m. Ahora vamos a completar los ángulos. En el triángulo rectángulo de la izquierda tenemos el ángulo beta, el ángulo recto, y a él le vamos a colocar alfa. Le puedes colocar cualquier ángulo que tú desees. Le hemos puesto alfa. De este triángulo, ¿qué obtenemos? Que la suma de alfa más beta, eso es igual a 90 grados. Veamos. En este vértice tenemos un ángulo recto, 90 grados. Si ya tenemos alfa, pues necesariamente este ángulo que está al costado debe ser beta para que juntos den 90 grados. Y mira, el ángulo beta del triángulo de la izquierda se movió al triángulo de la derecha. ¿Qué más podemos hacer? Como tenemos los lados de este triángulo de la izquierda y los catetos de este triángulo de la derecha, pues debemos buscar una manera de relacionarlos. Y aquí algo muy importante. Jóvenes, en este tipo de ejercicios donde veas que un ángulo se repite en otro triángulo rectángulo, ojo,
Cuando veas que un ángulo se repite en otro triángulo rectángulo, recuerda esto. Las razones trigonométricas permanecen constantes para el mismo ángulo. ¿Qué quiere decir ello? Que si aquí, por ejemplo, en el triángulo de la izquierda, el seno de beta es 3/5, en el triángulo de la derecha, el seno de beta también debe darnos 3/5. Ese es un dato muy importante para este tipo de ejercicios. ¿Qué razón trigonométrica vamos a utilizar? Veamos, para este beta, ¿qué lados tenemos? El cateto opuesto m y el cateto adyacente 4. Para el beta del triángulo de la derecha, tenemos cateto opuesto 1 y cateto adyacente m. Jóvenes, la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es justamente la tangente. Como te lo mencioné antes, la tangente de beta en el triángulo de la izquierda debe ser igual a la tangente de beta del triángulo de la derecha. Pues, apliquémoslo. Para el triángulo de la izquierda, tangente de beta, cateto opuesto m entre cateto adyacente 4, igual a la tangente de beta en el triángulo de la derecha, cateto opuesto 1 entre cateto adyacente, que es m. Y resolvemos. Esta m pasará al primer miembro a multiplicar m por m, m al cuadrado es igual a 1, y 4 pasará a multiplicar al segundo miembro. 1 por 4, 4. Seguimos. M será igual. El exponente 2 pasa como raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y ese es el valor de m, el valor de este lado que señalo con el puntero. Ahora, como ya tenemos los lados de este triángulo de la izquierda, pues podemos hallar lo que nos pidan. En este ejercicio nos piden justamente la tangente de beta. Para el triángulo de la izquierda, tangente es igual, aquí arriba en el triángulo, cateto opuesto m, que es 2, entre cateto adyacente 4. Y simplificamos, tangente de beta será mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. La tangente es 1/2. Y se terminó. Jóvenes, alumnos, a manera de curiosidad, vamos a comprobar lo que te mencioné hace unos instantes, que las razones trigonométricas de un ángulo deben permanecer constantes, si es que se encuentran en diferentes triángulos. Veamos. La tangente de beta en el triángulo de la izquierda nos quedó 1/2. Nos debe dar lo mismo en el triángulo de la derecha. Veamos, tangente para este triángulo beta, cateto opuesto 1 entre cateto adyacente, que es 2. Es decir, tangente es 1/2. Y comprobamos que es igual a la tangente de beta en el triángulo de la izquierda. Muy importante ese dato, jóvenes. Ejemplo número 3. Calcular la siguiente expresión. E es igual a 1/4 del seno de teta más coseno de teta, y nos brindan este gráfico. Analicemos. El seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Para teta tenemos el cateto opuesto, nos falta la hipotenusa. Y el coseno relaciona el cateto adyacente, que es x, y la hipotenusa. Alumnos, necesariamente debemos hallar los valores reales de la hipotenusa y de este cateto. Por lo tanto, debemos utilizar Pitágoras. Muy bien, entonces aplicaremos Pitágoras para nuestro triángulo. Comenzamos siempre con la hipotenusa. X más 2 elevado al cuadrado es igual cateto 8 elevado al cuadrado más cateto x elevado al cuadrado. Alumnos, esta expresión es conocida como binomio al cuadrado y por álgebra se resuelve de la siguiente manera. Primer término, x elevado al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del producto
de estos dos términos, el doble de 2 por x, más el segundo término 2 elevado al cuadrado, igual a 8 al cuadrado, que es 64, más x elevado al cuadrado. Reducimos x al cuadrado más 2 por 2 y por x, 4x más 2 al cuadrado, que es 4, igual a 64 más x. Aquí notamos que tenemos x al cuadrado en el primer miembro positivo y x al cuadrado en el segundo miembro positivo también. ¿Qué pasa con ellos dos? Se van a eliminar. Se eliminan las x al cuadrado. ¿Qué nos queda? 4x más 4 igual a 64. 4x será igual. 4 pasará a restar al segundo miembro y nos quedará 60. Y finalmente este 4 pasará a dividir al segundo miembro. 60 entre 4, ello es 15, y ese es el valor de x. Muy bien, este valor de x lo vamos a reemplazar en el triángulo que está aquí arriba para conocer realmente sus lados. Aquí lo tenemos. Habiendo reemplazado x, nos queda que el cateto opuesto para θ es 8, el cateto adyacente, que era x, es 15, y la hipotenusa, que nos decía x más 2, será 15 más 2, 17. Ahora podremos calcular la expresión. E es igual a 1/4 del seno de θ más el coseno de θ. E es igual a 1/4 por seno de θ, cateto opuesto 8 entre hipotenusa 17, más coseno de θ, cateto adyacente 15 entre hipotenusa 17. Hemos reemplazado. Seguimos. E será igual. El 4 y el 8 los simplificaremos. La cuarta parte de 8 es 2 y 2 por 1 nos queda 2. La cuarta parte de 4 es 1 multiplicado por 17, 17, más 15 17avos. Tenemos dos fracciones homogéneas. El valor de e será igual. El mismo denominador 17 y 2 más 15, 17 también. 17 entre 17, el valor de e es 1. Y se terminó. Siguiente ejemplo. Calcular esta expresión, tangente de alfa por tangente de beta. Y nos dan el siguiente gráfico. Como nos piden el producto de estas razones, pues necesitamos observar que tanto alfa como beta deben estar dentro de un triángulo rectángulo. Observemos el gráfico. Aquí está alfa y se encuentra dentro de este triángulo rectángulo. Perfecto. Aquí está beta y se encuentra dentro de este triángulo rectángulo también. Excelente. Pero no nos dan más información. Alumnos, en este tipo de ejercicios, como necesitamos los lados de esta figura, las vamos a completar adecuadamente colocando valores. Este gráfico lo he vuelto a copiar aquí abajo. Notamos que tenemos este lado con dos rayitas y este lado también dos rayitas. Entonces este punto que está aquí es punto medio. Si le colocamos A este segmento, él también será A. Notamos este lado de la derecha. Él también es punto medio. Si le colocamos B a este segmento pequeño, él también será B. Notamos que el gráfico completo es un rectángulo. Los lados opuestos son iguales. Si todo esto mide A más A, que es 2A, este lado de abajo también será 2A. El lado de la derecha, B más B, es 2B. Entonces el lado de la izquierda debe ser 2B también. Como no podemos hacer más, pues vamos a reemplazar lo que tengamos en la expresión. M es igual a la tangente de alfa por la tangente de beta. Reemplacemos. La tangente de alfa, tangente, aquí está alfa, cateto opuesto A entre cateto adyacente 2B, A entre 2B, multiplicado por la tangente de beta. Para beta,
Tangente cateto opuesto B entre cateto adyacente 2A. Nos queda esta expresión y notamos que tanto A como B se repiten en el numerador y en el denominador. Podemos simplificarlos. Esta A se elimina con esta A y esta B se simplifica con la B que está aquí abajo. ¿Qué nos quedó? Que el valor de M es igual. Se fue A, nos queda 1, se fue B, nos queda 2. Un medio multiplicado por. Se fue B, nos queda 1, se fue esta A, nos queda 2. Multiplicado entonces también por un medio. Un medio por un medio, 1 por 1 es 1 y 2 por 2, 4. Y ese será el valor de la expresión M. Muy bien, alumnos, esa fue la explicación de los ejemplos. Te invito a que revises una vez más este video para que recuerdes los tips que dejo en esta explicación y puedas resolver tu actividad sin dificultad. Ahora, alumnos, les toca a ustedes. Nos vemos pronto. Bendiciones.